@Julio Sánchez Cristo Oficial. Andrés Camacho es el señor ministro de Minas, nos atiende a esta hora. Ministro, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, a todos los oyentes, muy buenos días. Ministro, se habla de una falla en la refinería que nos cogió mal de inventario. Quisiera preguntarle si la falla en la refinería tiene que ver con la situación de falta de combustible de los últimos días. Bueno, precisamente esa falla en la energía, que es la tercera que se produce en la refinería, ha levantado alarma para nosotros porque ustedes recuerden toda la historia que existe económica, incluso de denuncias, de tiempos de demora en la construcción de esta refinería, que entre otras pues es casi nueva y que este tipo de circunstancias ameritan también otra investigación que ya está en curso de cómo fue que quedó diseñada esa refinería después de todos los escándalos incluso que tuvimos con Reficar, y que ahora cuando debe estar totalmente operativa encontramos que tiene algunos problemas estructurales, en este caso de energía eléctrica, un buje que conecta las barras a las cuales llega la energía eléctrica falló y pues desconectó totalmente la refinería de Cartagena el 16 de agosto. A partir de esa fecha, pues lo que hizo Ecopetrol en coordinación, nosotros estuvimos al tanto desde el primer momento y estuvimos acompañando todo el proceso, fue por supuesto reanudar las operaciones lo más pronto posible. Se logró en tiempo récord, en 3 días, volver a encender la planta, y obviamente con la envergadura que tiene una planta de estas características, el encendido implica que va progresivamente aumentando su producción hasta llegar al 100%. En los balances que teníamos desde el primer momento, teníamos las cuentas desde el Ministerio de Minas y Energía del abastecimiento de la cantidad de combustible que estaba viajando a través de las tuberías, del abastecimiento y del stock que tienen reportadas las comercializadoras, y desde el primer momento nosotros señalamos que no había ningún riesgo de desabastecimiento. Con el correr de los días, pues tuvimos conocimiento de las cartas, especialmente de Terpel, señalando que tenían alertas de que no pudieran completar sus entregas debido a que no contaban con el combustible suficiente. Ahí activamos reuniones permanentes durante toda la semana anterior, día tras día, para asegurarnos que toda la logística estuviera bien. Y este fin de semana, a pesar de todo el seguimiento que habíamos hecho, pues las comercializadoras, especialmente Terpel, insistían que no contaban con el tiempo suficiente y que ya no teníamos un problema de abastecimiento porque logramos poner la refinería al 96%, y otras medidas como la importación y las que señalamos el día de ayer en la rueda de prensa. Y entonces activamos ese PMU, cruzamos toda la información y desde este fin de semana nosotros teníamos la certeza de que no teníamos ningún problema de abastecimiento, así que como anunciamos el día de ayer, tenía que abrirse una investigación en todo orden para ver por qué las cuentas no estaban cuadrando con algunas comercializadoras, y pues ustedes ya vieron el resultado. Ayer se normaliza y tenemos pues las operaciones aeronáuticas del país en plena normalidad. Afortunadamente, y lo acaban de confirmar aquí en la W, pues las aerolíneas a través de IATA. Señor ministro, lo que usted dice es que duele, encima del sobrecosto, encima del tiempo de entrega, encima de la judicialización de los responsables, que son los altos ejecutivos, entre otras, de Ecopetrol y de Reficar. Que después de eso tengamos una de las refinerías más modernas del mundo con un problema de energía es sencillamente inaceptable, pero ese problema y esa responsabilidad no es suya. Yo quedo un poquito confundido, ministro, es porque yo le pregunto por la refinería y usted me hace un inventario de los problemas de la refinería, y yo concluyo, como seguramente algunos oyentes, que ahí está la razón de lo que pudo haber pasado. Pero, Cristian, ¿el presidente qué dijo? Pues, Julio, lo que ha dicho el presidente a través de su cuenta X es que la situación que se presentó con la refinería no tiene que ver con lo que ocurrió con los combustibles el día de ayer. Él se expuso, en efecto, la situación que nos cuenta el ministro, que hay un problema en el sistema eléctrico que puede costar hasta $35 millones arreglarlo. Pero, señor ministro, ¿usted nos podría aclarar, ese problema tuvo o no tuvo que ver
con el desabastecimiento? El día de ayer ya no había ninguna excusa de producción de combustible. Precisamente por eso hicimos la rueda de prensa, para señalar que el tema de producción de combustible estaba resuelto, así que ese argumento de que no teníamos abastecimiento no tiene nada que ver con la producción que ya teníamos restablecida en la refinería, y por eso activamos también ayer investigaciones tanto de la Superintendencia de Industria y Comercio, Super Sociedades, Super Transporte, porque ya no tenía nada que ver con la situación presentada en la refinería. Ministro, usted nos insiste que desde el gobierno todo el tiempo se dijo que había el combustible suficiente. Eso es cierto, ustedes siempre lo dijeron. Sin embargo, no podemos olvidar que en sí el 25 de este mes se puso a disposición una resolución informativa en la que se le permitía a las aerolíneas a partir del 28 de agosto empezar a cancelar vuelos en caso dado que no llegaran a contar con el suministro suficiente para avión. ¿Ahí no hay una pequeña contradicción? No, todo esto hace parte de activar las medidas necesarias para que no tengamos ningún tipo de retraso, para que las operaciones aéreas, como ustedes comprenderán, incluso también las operaciones de combustible, son operaciones logísticas complejas que no se pueden resolver de un momento a otro, e implica que existan mecanismos de preparación, de anticipación, y esa fue una resolución preventiva para garantizar que, en dado caso que encontráramos que había alguna falla en la cadena de suministro, en la cadena logística, las aerolíneas tuvieran también sus planes de contingencia. Pero como usted lo señala, estaba dispuesta para entrar en vigencia el miércoles, y el día de ayer en Aerocivil mencionó que pues ya no era necesaria, que estaban resueltas cada una de las inquietudes y de las dificultades que se hubieran podido presentar, y que la normalidad en el país en materia de aeronavegación estaba dispuesta. Ministro, pero si hay tal normalidad que usted nos menciona, ¿por qué se tuvieron que comprar esos 100,000 barriles que llegan en los próximos días al país? Sí, como les mencionaba, se tardó la refinería en aumentar su producción progresivamente unos 3 días. Eso implica que teníamos 3 días de retraso en la producción, que fueron cubiertos con los inventarios, que fueron cubiertos con el combustible que iba viajando por la tubería. Y hoy, al recuperar toda la producción, se está bombeando toda la gasolina y el combustible de aviación necesario, pero obviamente necesitamos cubrir los inventarios para garantizar que esté guardado el combustible en los volúmenes necesarios, y ese combustible que llegaría es para recuperar inventarios y así normalizar definitivamente toda la operación de combustible y la operación aeroportuaria. Entonces, Juan Pablo, sí nos quedamos colgados en inventarios. Por eso lo estamos cubriendo. Claro, y de ahí, Julio, la pregunta que le quiero plantear al ministro, que es muy parecida a la que le hice hace un instante a Paula Bernal. Ministro, ¿a quién se le compró este combustible que va a llegar y que entonces ahora pues nos servirá para cubrir el inventario? ¿Qué tanto más le va a costar luego a las aerolíneas? Porque sin duda, al importarlo, esto cuesta más. Pues eso hace parte de las operaciones comerciales que hace Ecopetrol, que al ser un gran consumidor tiene clientes, mecanismos comerciales, y no tengo el dato exacto de a quiénes esté comprando Ecopetrol. Puede que no sea un solo mecanismo de compra, pueden ser varios, dependiendo de las cantidades, del precio internacional, de las operaciones que esté realizando. Lo que sí podemos señalar es que, tal como ayer el presidente Ecopetrol mencionaba, este es un combustible que va a cubrir inventarios y que es marginal en el marco de todo el combustible que ya se está produciendo. Ya hay un tema estructural de la cantidad de combustible que requiere el país y que ha obligado a que tomemos otras medidas, especialmente el inicio de la producción de combustible de aviación sostenible, SAF, que ayer también señalábamos que para el próximo año tendremos una producción de unos 5,000 barriles día a través de Ecopetrol, que nos permite ir cubriendo algo que es una muy buena noticia para el país, y es el aumento de las operaciones aéreas, que tiene que ver con turismo, que es parte de la reactivación económica, y que hay un plan para garantizar que Colombia incluso pueda convertirse en productora en la región de combustible sostenible. Señor ministro, le cambio de tema porque quiero que hablemos sobre el tema de Urrá, a raíz de las denuncias que han salido a la luz en los últimos días
últimos días y quiero que vayamos por partes. Empecemos por el tema de los políticos metidos en esa hidroeléctrica. Ya hemos contado la forma como la familia Calle, una familia política del departamento de Córdoba cercana al gobierno nacional, pues terminó acumulando muchísimo poder en esa hidroeléctrica. Señor ministro, usted tiene delegados en la junta directiva de Urrá. ¿Quién dio la orden de entregarle la dirección de esa hidroeléctrica a la familia Calle? Yo tengo 2 delegados en la junta directiva de Urrá y lo que yo sí puedo asegurar es que yo mismo di la orden de que paráramos cualquier tipo de contratación de energía y que solicitáramos una investigación sobre los contratos que se estaban llevando a cabo de energía desde la empresa. Hay que recordar que la junta directiva no toma esas decisiones, las decisiones las toma el gerente nombrado para ese fin, y que una vez nosotros investigando el tema de la comercialización de energía precisamente para todo el tema de tarifas en el Caribe, encontramos que había unas contrataciones de largo tiempo que no correspondían y que evidenciábamos algunos problemas con las cifras, y yo mismo solicité que la junta directiva, junto con el ministro de Hacienda, que hiciéramos una solicitud expresa a la gerencia encargada de un informe pormenorizado de cómo se está dando la contratación de energía. Eso es lo que yo le puedo asegurar, lo que yo conozco y lo que hicimos una vez nos enteramos de la situación de contratación de Urrá. Ni más faltaba, porque ese es el famoso Club de los 10, en donde hay unos intereses para manipular y para beneficiarse del costo de la energía y el impacto que ha tenido eso en la costa Caribe. Pero, ministro, yo no sé si sus delegados le han contado un pequeño detalle. Es que el gerente no pinta para nada, porque el negocio que se hizo al devolver al gerente a su puesto, a quien habían destituido, es que él regresaba a su puesto, pero no tendría responsabilidades ni funciones, ya que se las quitaron y se las dieron a la junta directiva para que el señor Calle y su grupo político tomaran las decisiones. Usted acaba de decir, le hemos dado la instrucción al gerente. Ministro, el gerente no manda, cambiaron el manual de funciones, manda la junta, y en la junta mandan los políticos. Julio, eso es impreciso. La junta por norma pues no toma ese tipo de decisiones. Nosotros mismos fuimos los que solicitamos la salida del gerente anterior y hemos tenido incluso una disputa jurídica. Nuestros delegados están demandados por la decisión que tomamos en su momento de la salida del gerente anterior, por toda esta información que había circulado y con la intención de garantizar toda la transparencia y, en mi caso, garantizar que esas empresas se pongan en función de la reducción de tarifas en el Caribe y en función de la transición energética. Y justamente al tomar esas medidas, pues tuvimos las demandas, tuvimos una tutela del señor que está ahí como exgerente y que ha llevado a que tengamos que restituirlo en el cargo. Él no tiene funciones de gerente y estamos precisamente en este momento en una disputa por esas demandas que se presentaron. El gerente que está acá en este momento es un gerente encargado y lo que nosotros solicitamos desde la junta directiva con las funciones que tiene el gerente que no se le han quitado, lo que está en disputa es las funciones del que puso la tutela y que quiso regresar a la empresa y que nosotros desde el gobierno nacional hemos querido que salga de la empresa. Además lleva más de 15 años al frente de la empresa y parte de la tarea que nosotros hemos querido desarrollar desde el gobierno nacional es limpiar todas estas empresas de cualquier asomo de politiquería. Señor ministro, le leo el titular de una de las noticias de la unidad investigativa del diario El Tiempo. El rastro de la empresaria cercana a pareja del presidente de Ecopetrol en los contratos de Urrá que se investigan. Señor ministro, ¿usted tiene información de eso? ¿Personas cercanas a la pareja del presidente de Ecopetrol están en esos contratos que están en la lupa de la opinión pública? No tengo ningún tipo de información de esas relaciones. Lo que sí puedo contar es que en el marco de esa investigación que desarrollamos nosotros para verificar qué estaba pasando con la energía, a uno de los a quienes les consultamos fue Ecopetrol, que compra energía permanentemente, y Ecopetrol nos informa también que tenían una alerta de cómo se estaba comprando, vendiendo esa energía, y gracias a la información que nos entrega Ecopetrol, pues también nosotros tomamos medidas en la junta directiva. Nosotros cruzamos varios informes, varios datos de qué era lo que estaba pasando con la contratación de energía, y producto de eso es que tomamos las decisiones en la junta directiva
paramos esos contratos y solicitamos una investigación exhaustiva. Pero señor ministro, da la impresión como si los delegados del gobierno nacional, los 3 del Ministerio de Hacienda y los 2 del Ministerio de Minas, actuaran a espaldas de los 2 ministros. ¿Ustedes tenían algún conocimiento de las decisiones que se estaban tomando en el seno de esa junta directiva y que terminaron pues favoreciendo tanto a la familia Calle como a este entramado y a estos indicios de corrupción que se han revelado en los últimos días? Yo quiero recordarle que, bueno, una vez yo llego al ministerio, lo primero que hago es cambiar los delegados en diferentes juntas directivas, entre ellas la de Urra y los delegados que nosotros hemos puesto allí. Esos son cargos de responsabilidad para tener información directa de lo que ocurre en estas corporaciones, en estas empresas. Y pues parte de lo que yo he hecho especialmente por todo este tipo de situaciones es hacer un seguimiento permanente de qué es lo que ocurre, y gracias a eso es que hemos logrado identificar este tipo de situaciones para corregir, denunciar e investigar. Ministro, sé que está usted muy envainado en este momento con todos estos problemas. Le voy a hacer una última pregunta. Tiene que ver con otra denuncia. Esta la hizo el colombiano de Medellín, del nuevo posible director de ISA. El colombiano descubrió que ese señor Carrillo, que iría a la presidencia de semejante compañía, en el pasado fue el autor de una sociedad de papel que se quedó con un contrato de 5 billones de pesos. Resultó ser una sociedad chimba, creada 12 días antes de la adjudicación. Esto cuando él estaba en las empresas públicas de Medellín. ¿El gobierno insiste en ese nombre para ISA? Bueno, hay que recordar que esa es una decisión que toma la junta directiva, que toman las instancias que entiendo ya tuvieron curso. Yo conozco al director Carrillo, lo conozco porque en medio del fenómeno del Niño él estaba al frente de PM y tuvimos que coordinar temas especialmente de Hidroituango y de toda la operación que necesitábamos poner a punto para el funcionamiento de Hidroituango. De el resto de relaciones, de sus negocios personales, no tengo referencia. Lo único que puedo decir fue el trabajo que realizamos para la puesta en operación de Hidroituango en su momento. Ministro, feliz mañana, gracias por atendernos. Mucha suerte con todos estos tropiezos. Muchísimas gracias y buen día para todas, para todos. Gracias, es el ministro de Minas. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.